Buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles sobre la práctica de la unidad número 3, la cual consiste en multivibradores. Esta práctica será tomada en consideración para evaluación de dicha unidad, por lo que les daré una pequeña introducción sobre la práctica. En la práctica, la base principal son multivibradores, uno tanto estable como biestable. Mi equipo es el número 5 y mi nombre es Aaron Alexis Mares Nateras, mi compañero Luis Gerardo Schwarravelo y mi compañero Ismael Bernal Valenzuela. Ahora, para introducirlos a la práctica, nosotros la realizamos en un sistema digital llamado Proteus, en el cual realizamos la simulación de la práctica. También la intentamos hacer en Multisim, pero debido a dificultades técnicas no nos funcionaba, por lo que optamos por realizarla en Proteus, que nos dio un mejor resultado. Ahora les comentaré lo que es un multivibrador, que es la base principal de nuestra práctica a realizar. Un multivibrador estable es un circuito capaz de generar ondas a partir de una fuente de alimentación continua. Este tipo de circuitos fue desarrollado por Abraham en Bloch, que lo denominaron multivibrador. Ahora, un multivibrador biestable son los circuitos secuenciales en los cuales su salida depende de la entrada presente y de pasada. Son los circuitos con memoria más comúnmente utilizados en la electrónica, y sus características principales son que asumen solamente uno de dos estados posibles de salida. Ahora los dejaré con mis compañeros, que les presentarán lo que es el funcionamiento, las aplicaciones y los materiales, y les darán otra pequeña información de los multivibradores. Continuamos. Ok, mi nombre es Ismael Bernal Valenzuela y vamos a hablar sobre los dos, los dos ciclos o los dos estados del timer 555, que viene a ser el estado estable y el monoestable. Para algunos circuitos donde nosotros requerimos aplicaciones como un temporizador, o en aquellos circuitos donde demandan una salida de pulsos o una salida de tren de pulsos, o una onda cuadrada entre 0 y 5 volts o entre 0 y 1 volt, el 555 es un dispositivo compatible con esta tecnología. ¿Por qué? Porque el tiempo de ciclo va a depender de los valores de nuestros resistores y nuestros capacitores. Sin embargo, es posible que nosotros podamos obtener un ciclo de trabajo cercano al 50% del valor de las resistencias. Nosotros contamos con 8 pines o 8 patitas dentro de este circuito integrado, que viene a ser la primera, la tierra o la masa, que es aquella que va conectada a donde la diferencia potencial es 0 volt o el negativo. Y también tenemos el pin 2 o disparo, que este pin es el que establece el inicio del tiempo del retardo del 555. Y donde este pulso lo vamos a definir como de corta duración, porque si se mantiene bajo por mucho tiempo, las salidas se quedarán en alto hasta que la entrada de disparo pase alto otra vez. Tenemos la salida número 3, que es la salida, el pin, el output. Tenemos el pin número 4, que es el reset. Y si se le aplica un voltaje por debajo de 0.7 voltios, entonces la patilla de salida número 3 comenzará a efectuar trabajos a nivel bajo. Y si esta patilla no se utiliza, hay que conectarla al control de voltaje para evitar que el 555 se resete. Tenemos la patilla o el pin número 5, donde el voltaje aplicado también puede variar entre un 40 y 90% en la configuración monostable. Pero cuando utilizamos la configuración estable, el voltaje puede variar desde 1.7 voltios hasta el valor máximo de voltaje. Tenemos el pin o la patilla número 6, que es el umbral, y esta es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner el pin número 3 a nivel bajo. Mientras que tenemos el pin número 7, que viene llamado como descarga,
y que funciona para descargar el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. Contamos con la última pata o el último pin, que viene a ser el VCC, y este pin es donde se conecta el voltaje máximo del dispositivo y que puede variar según sea su aplicación entre 4.5 hasta 16 voltios. Ahora definamos la configuración monostable del 555, o conocida como vibradores de disparo. Es recomendable que para que nosotros no tengamos problemas de sincronización con la bajada de una señal de disparo, tengamos una pendiente elevada, pasando rápidamente a un nivel bajo, o como sería idealmente a 0 volts. Cuando la señal se dispara a 5 volts, la salida se mantiene debajo de 0 voltios, que es cuando podemos decir que está en estado de reposo. Y una vez que la señal de disparo pasa por el mismo valor de disparo, la señal se mantiene en alto, o es decir, en el voltaje de control, hasta que haya transcurrido un ciclo completo. Y bien, ahora podemos definir la configuración estable, que esta configuración es aquella que nos va a generar un tren de pulsos, o si bien podemos definirlo como la frecuencia de cambio de estado, ¿sí? Y que esta frecuencia de cambio de estado puede estar dado, como ya lo habíamos dicho anteriormente, entre señales de pulso entre 0 y 5 volts, entre 0 y 1 volt, que podemos definir como un temporizador. Buen día, yo soy el integrante número 2 del equipo, mi nombre es Luis Gerardo Ochoa Ravelo y yo voy a presentar los materiales que utilizamos para realizar la práctica, que fueron los siguientes: una fuente de 5 volts, un temporizador 555, dos botones, un capacitor de 0.01 microfaradios, un capacitor de 1 microfaradio, una resistencia de 4.7 kiloohms, una resistencia de 1 megaohm, dos resistencias de 100 ohms, dos LEDs y dos compuertas 7400. Una vez que ya hemos definido en la configuración estable y monoestable, vamos a observar cómo trabajan en nuestro circuito. Cuando nosotros generamos el pulso mayor de 5 voltios, como podemos ver, el LED azul se nos prende. ¿Qué significa? Que en esta configuración tenemos nuestro circuito como monoestable. ¿Por qué? Porque el valor máximo es de 5 voltios y ahí se mantiene estable. Pero por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros generamos el cambio? Sí, cuando nosotros empezamos a ver una variación, como por ejemplo estamos viendo entre nuestros LEDs, significa que nuestro circuito está trabajando con la configuración estable, o como bien la definíamos anteriormente, está trabajando en un tren de pulsos, donde el valor máximo es 1 o 5 en este caso, y su valor mínimo es 0, que son son lo que nos genera la intermitencia entre entre uno y otro LED. Y estos dispositivos suelen variar entre frecuencias de 1 hacia arriba de Hertz. Entonces nosotros en este circuito estamos trabajando a frecuencia de 1 Hz. La intermitencia que provocan las luces con la ayuda del multivibrador monoestable, biestable y el temporizador 555 hace que circuitos como estos se apliquen en situaciones variadas. Entre las diversas aplicaciones en las que este tipo de circuitos puede ser utilizado, se encuentran las luces de emergencia que se ubican en hospitales, escuelas e incluso hasta en vehículos.